Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. Hoy día viernes vamos a hablar de corrupción en la primera parte del programa con el señor Samuel Rota. Él es subdirector de Proética. Vamos a hablar hacer unos análisis, unos comentarios sobre el informe del Barómetro Global de la Corrupción del año 2013. En la segunda parte del programa vamos a hablar de un tema que últimamente está también en debate. Tiene que ver con el bono o con los bonos de la reforma agraria. Hemos invitado al señor Alfonso Chunga Ramírez para hablar de este tema. Él es representante de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria ADAE-EPRA. Y en la última parte del programa vamos a hablar con José Aníbal Díaz. Él es especialista en dirección estratégica y estructura organizacional y vamos a hablar sobre todos los desastres naturales que de alguna u otra forma pueden impactar en las empresas, en los procesos productivos de las empresas y qué es lo que se debería hacer para prevenirlos y, digamos, cuál es el impacto real que posiblemente tienen estos desastres, cuáles son los riesgos que las empresas podrían estar corriendo y que no se están viendo usualmente por el día a día de las empresas. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, y vamos a empezar con un tema de vital importancia y este tema lo hemos tratado en programas anteriores y tiene que ver con la corrupción, porque finalmente la corrupción afecta a la economía. En algún momento tuvimos una entrevista donde veíamos el impacto inclusive en el PBI de la corrupción en la economía y que si es que bajara tremendamente la corrupción, probablemente el PBI de la economía podría subir tremendamente. Para eso hemos invitado al señor Samuel Rota, está con nosotros. Él es subdirector de Proética y vamos a hablar sobre un informe que se ha lanzado que es el Barómetro Global de la Corrupción 2013. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. ¿Qué tal? Buenas noches. Señor Rota, cuéntenos un poco, el estudio que se ha hecho es un estudio, entiendo, global de Transparencia Internacional que demuestra algunos indicadores que son importantes para hacerle seguimiento a la corrupción a nivel internacional y demuestra también cómo Perú está a nivel mundial. Me gustaría, por favor, lanzar el primer cuadro, el cuadro número 2. Y la pregunta es bien sencilla, ¿la corrupción sentida por las personas a nivel mundial está aumentando o no? Lo que arroja este estudio, que es una encuesta que se ha aplicado en más de 100 países, a una muestra de más de 100.000 personas, es la encuesta más grande sobre percepciones de corrupción que se ha hecho nunca. Lo que está mostrando con respecto a ediciones anteriores es que hay una sensación en la gente a nivel global de fastidio con respecto a la corrupción. Está aumentando progresivamente esta sensación de que la corrupción es un problema muy serio y que está afectando la vida de las instituciones, la vida cotidiana de la gente, ¿no? Es decir, definitivamente está aumentando es la percepción de la gente. En Perú, con respecto al global, y me gustaría ahí entrar a el siguiente cuadro, por favor. Entiendo que en el Perú también hay una percepción igual. Es decir, se entiende que en el Perú también ha aumentado la corrupción, por lo menos eso es lo que dicen los encuestados. Con respecto a años anteriores, ¿cómo estamos? Bien, en el caso de Perú, la última vez que se hizo esta encuesta aquí fue en el año 2011. Y si comparamos las dos encuestas, lo que tenemos es que actualmente la gente siente que estamos un poco mejor, ¿ya? Con respecto a la comparación que se hizo en el año 2011. En esta encuesta, el 46% de la gente, de los peruanos encuestados, dijo que ha sentido que ha aumentado, es un poquito menos de la mitad. En el 2011, más o menos, ¿cuánto fue? En el 2011, tengo los datos acá, era la gente que pensaba que había aumentado era el 79%. Ahora, en realidad el bajón es bastante grande en 2 años, entonces. Exactamente. Lo que hay, y mi interpretación es que la encuesta que se hace en el 2011 está recogiendo el final de un gobierno y había tenido una serie de escándalos bastante grandes, ¿no? Los de Petroaudios, lo de tierras en Cofropri, en fin, lo de las raciones en Pisco, en fin. Todo eso se había acumulado y la sensación y el desgano que hay, la evaluación que hace la gente es muy crítica, ¿no? Entonces, cuando le preguntan, ¿usted cree que ha aumentado? Sí, ha aumentado un montón, 79% decía esto. Lo que tenemos ahora es una medición que se está haciendo, digamos, cerca del inicio de un nuevo gobierno, que ha dado algunos pasos interesantes, ¿no? Está todo el desempeño de la Procuraduría Anticorrupción, que ha retomado una voluntad que se perdió, digamos, a mediados de la década pasada, de
efectivamente empezar a luchar contra la corrupción, empezar a perseguir a sinvergüenzas, a buscar embargar los bienes de los que no han pagado, a poner el tema en la agenda. Yo creo que eso es importante y creo que hay gente que eso le puede estar dando, impactando en esta percepción, ¿no? Parte de la corrupción se demuestra ya, digamos, en la práctica en el soborno. Con respecto al resto del mundo, y ahí me gustaría ver el cuadro número 4, por favor, ¿cómo estamos en la percepción de la gente con respecto al soborno? Es decir, los peruanos, ¿cuánto de cada peruano, digamos, dice haber sobornado a alguien? Bien, el promedio que arroja el barómetro a nivel global es de 1 de cada 4 personas pagó un soborno, ¿verdad?, en el último año. En el Perú lo que tenemos es que un 20% de peruanos en el último año pagó un soborno en una serie de servicios que se han evaluado en esta encuesta, ¿no? Sí, entonces, 1 de cada 5. 1 de cada 5, estamos un poco mejor. No es lo óptimo, yo creo que se puede avanzar mucho más todavía, ¿no? Ahora, si vemos el cuadro, digamos, estamos a niveles con el mismo rango que Bosnia-Herzegovina, que Lituania, que Venezuela, que Serbia, que Guinea, que Eslovaquia. Bueno, Colombia también está en el mismo ranking que nosotros. Y me gustaría ir ahora al cuadro número 7, con respecto a cuáles son las principales instituciones que, en general, el mundo siente que son más corruptas, y en el Perú, ¿cuál es la percepción? Bien, a nivel global, la percepción se dirige sobre todo contra los partidos políticos, ¿no? Partidos políticos, los congresos, ¿no? En el caso peruano hay una cosa bien particular. Es el Poder Judicial, es la institución que es vista por los peruanos como la más afectada por corrupción, ¿no? Y esto es bien particular porque si tú ves el mapa de toda América, el único país de toda América que muestra esa opinión es el Perú, ¿no? No significa que la corrupción en las otras instituciones no sea también evaluada críticamente, ¿no? Los partidos, el Congreso también obtienen niveles bien altos, pero es esta particularidad que nos debe llamar también a la reflexión, ¿no? Pero en todo caso, a ver, a nivel mundial el Poder Judicial está en 5º lugar. O sea, en promedio, digamos, un ciudadano del mundo tiene como la percepción de la institución más corrupta es el Poder Judicial en 5º lugar. En el Perú lo tenemos en primero, eso ya nos da, digamos, una señal de alerta. Cosa en realidad no debería haber ninguna institución que tenga percepción de corrupta, para comenzar. Pero, digamos, el mensaje acá sería, en todo caso, que las primeras instituciones, por lo menos que en el Perú se ven con alta corrupción, deberían tener, en todo caso, mayor necesidad de internamente tratar de poner los candados para que la imagen de la corrupción real y luego la imagen de la corrupción dentro de las instituciones mejore tremendamente, empezando por el Poder Judicial. Eso es cierto. Es más cierto además porque no es solamente una cuestión de percepción. El barómetro tiene unas preguntas sobre experiencias de corrupción, ¿no? Y se le pregunta a la gente si en el último año tuvo que pagar sobornos en tales y cuales instituciones. Y lo que vemos para el caso peruano es que en el Poder Judicial 32 o 33% de personas que hicieron un trámite o tuvieron alguna cosa que ver con el sistema de justicia, con el Poder Judicial, pagaron un soborno. Entonces no es un indicador bajo.